explicar de la siguiente manera. Hoy en día resulta muy frecuente leer, escuchar en medio de los diarios, en medio de las estaciones de radio, en medio de la televisión y también del internet, entrevistas realizadas a personajes de la iglesia en general, hablando de obispos, hablando de sacerdotes, hablando de pastores, hablando de líderes espirituales, que hoy en día están hablando de muchos temas, de casi todos los temas que están relacionados con nuestro ambiente o mediático, o político, o social, y muy poco se está escuchando acerca de sus asuntos de fe y de sus ministerios. Están opinando acerca de los procesos electorales, las crisis internas de los partidos políticos, las quiebras bancarias, la reforma constitucional, la corrupción en general, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, deme un momento más. Hoy en día también está siendo bastante cotidiano, muy frecuente, leer en los perfiles o en los estados de Facebook, está leyendo a cristianos que están opinando acerca de asuntos políticos que no tienen nada de pecaminoso, claro está, no tienen nada de malo. Usted, así como es un agente, un ciudadano del reino de los cielos, también es un ciudadano de esta tierra, definitivamente, y esto tiene que siempre ser muy equilibrado. Sin embargo, a pesar que esto no tiene nada de pecaminoso, hay algunos, no todos, hay algunos que están terminando en estas posts, en estas publicaciones, etcétera, etcétera, empiezan a entrar en pleitos, empiezan a entrar en polémicas, empiezan a entrar en debates, empiezan a entrar en enemistades acaloradas. Oiga, uno puede dar su opinión en cuanto al ambiente político y todo lo que está sucediendo aquí de forma reservada o de forma respetuosa, con la madurez y el dominio adecuado. Sin embargo, cuando esto genera problemas, disputas y entramos en estas contenciones o en estas disensiones y no nos percatamos de quienes nos están leyendo, que no solamente son cristianos también, sino y más, y empezamos o podemos empezar a hacer tropiezo para el Evangelio del Señor, que no solamente debe ser predicado de labios, sino también con nuestro mismo trato, con nuestros mismos hechos y también con nuestras propias acciones. Probablemente algunos están perdiendo influencia, están perdiendo testimonio y lamentablemente están perdiendo a ciertos oyentes que no conocen a Dios, que no saben nada del Evangelio, y este tipo de conversaciones y disputas que, como dijo el apóstol Pablo, para nada son provechosas, sino que sencillamente son para perdición de los oyentes. Hoy en día son pocos los que parecen estar muy interesados en los temas que involucran a la iglesia, la misión de la iglesia, su sentido de existencia. Lamentablemente, buena parte de estas personas, cristianos entre sí, cristianos, están enfocándose netamente en estos tipos de asuntos sociales, políticos y hasta económicos. Déjeme darle mi opinión, mi convicción. Usted no tiene que tener la misma convicción que yo. Usted forma su convicción de acuerdo de lo que va estudiando de las Escrituras, porque estamos hablando con cristianos, con hijos de Dios. Yo creo que con toda honestidad, un cristiano puede y debe estar al tanto de todo lo que ocurre en su país. Claro que sí. Y todas las problemáticas que su sociedad enfrenta. En medio de lo que nosotros estamos viendo hoy en día, uno tiene que estar informado, uno tiene que conocer las cosas, uno tiene que hablar con conocimiento de causa. Pero cuando esto empieza a generar este tipo de problemas y tipo de tropiezos,
empezamos a tener problemas, no conmigo, sino con Dios. Y le digo algo más. Usted puede estar involucrado en estas cosas con todo el respeto necesario. Sin embargo, si estas cosas u otras cosas, cualquiera que sean, empiezan a llevarnos o a desenfocarnos, empiezan a desconcentrarnos, empiezan a distraernos y a olvidamos el propósito divino de por el que existe la iglesia del Señor. Si todas estas cosas empiezan a adormecernos y empezamos a luchar por otros ideales, por los cuales Cristo no dio su sangre, entonces empezamos nosotros a entrar en problemas con el Señor, con Dios. Porque la iglesia del Señor, cada cristiano, cada uno que ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios, Dios nos ha dado un propósito de existencia. El propósito de existencia que nosotros tenemos. La semana pasada el pastor Eder empezó a hablar acerca de la gracia de la cruz. Y él nos estaba explicando acerca de cómo Dios, por medio de su gracia, ha unido a ambos pueblos, a judíos y a gentiles, y ha hecho un solo pueblo, ha derribado la pared intermedia de separación. Y ahora el Señor se ha generado un pueblo, un solo pueblo, de los dos, uno solo, que es la iglesia del Señor, que es conocido como el pueblo de Dios, la reunión de los santos. Esta es la iglesia de Dios. Y hoy yo quiero hablar y hacerle recordar a la iglesia con todo el amor necesario, cuál es el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué estamos nosotros? ¿Por qué Cristo dio su vida? ¿Por qué nosotros recibimos esa gracia inmerecida, ese favor de Dios para nuestras vidas? Y es que algunos probablemente empiezan a confundirse o empiezan a distraerse o empiezan a olvidarse de la gracia de Dios. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe cuál es el propósito divino por el cual Dios nos salvó? ¿Cuál es el propósito divino por el cual Dios nos salvó? Dio su sangre por nosotros, se derramó en la cruz del Calvario, manifestó su gracia inmerecida por nosotros. Se hizo un ejercicio donde se repartieron 100 hojas a 100 cristianos para que ellos respondan cuál es el propósito o por qué Dios nos salvó. Entonces, esta encuesta arrojó 2 respuestas. Uno, no se recibió muchas respuestas. No de los 100 cristianos, casi muchos no respondieron. Y segundo, algunos ni siquiera se atrevieron a escribir cuál es el propósito de por qué Dios nos salvó. Entonces se hizo y se cambió un poco a este ejercicio y ahora se le pidió a 100 teólogos que estudian acerca de Dios, que definan el propósito de por qué Dios nos salvó, por qué el Señor nos salvó. Hubo cantidad de respuestas. Sin embargo, estas respuestas no concordaban entre sí, eran dispares. No se ponían de acuerdo los teólogos de cuál es el propósito de nuestra existencia y para qué Dios nos salvó. Hay libros que se han escrito. Hay libros que se han escrito sobre el propósito de nuestra salvación, pero muchos ni siquiera definen con claridad y sencillez el propósito por el cual Dios nos salvó. Aparentemente, algunos de estos autores dan por sentado que todos los cristianos, que todo el pueblo de Dios sabe el propósito por el cual Dios nos salvó. Yo te pregunto a ti, ¿cuál es el propósito de tu existencia? De por qué Dios dio su vida por ti y por qué Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, estoy aquí con una sola misión,
una sola misión. Necesitamos hacerle recordar a la iglesia el propósito divino de su existencia. Yo no digo que usted no puede estar opinando, posteando, hablando, conversando y compartiendo acerca de asuntos políticos, sociales, en la misma coyuntura en la cual nosotros vivimos, donde quién será el presidente. Déjeme decirle que Dios tiene bajo control todo y Él sabe exactamente quién va a gobernarnos en este país, lo sabe, y también sabe las repercusiones que van a venir de aquel que se siente en palacio de gobierno. Dios lo sabe muy bien, lo sabe antes de la fundación del mundo, en su plan soberano de Dios. Nada se le ha pasado a Él. Entonces la iglesia, que está ahí muy involucrada, no todos, en este tipo de cosas, necesita recordar el propósito divino de su existencia, el propósito de por qué Dios dio la vida por nosotros. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, por favor. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y Él os dio vida. Qué hermoso es el Señor. Mire, tanta claridad. El Señor nos dio vida. El Señor para nosotros siempre es tan claro, tan directo, tan sencillo. Es el Señor. Y Él, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, amén, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para mostrar el propósito divino de la iglesia, el propósito de su existencia, de por qué Cristo dio su vida por nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén, iglesia. Hoy yo quiero que usted, junto conmigo, repasemos el propósito divino de por qué Dios nos salvó, de por qué Dios nos rescató, de por qué Dios se acercó para nosotros, de por qué el Señor tuvo misericordia de nosotros. Hoy yo quiero que la iglesia recuerde, porque yo no creo que no lo sepa. Yo creo que necesita recordar a veces, cada cierto tiempo, cuál es el propósito de su existencia y por qué el Señor nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre. ¿Sabe? Todo el libro de Efesios, y ahí quiero que por favor nos ayuden, quiero compartirles un bosquejo básico, es muy básico de este libro, el libro de Efesios. Y mientras van buscando la imagen, déjenme contarle algo. Dios nos ha dejado 27 libros
el Nuevo Testamento. Nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. Es el nuevo pacto, es la nueva alianza, es el nuevo convenio, es el nuevo acuerdo como Dios decidió cómo va a caminar con los seres humanos. En el antiguo pacto, el viejo pacto, y a lo largo de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fracasó en medio de cada pacto que Dios hizo con ellos. Fueron llevados cautivos, disciplinados por Dios, y volviendo de la disciplina, todo el libro de Malaquías nos cuenta la condición espiritual y el desmoronamiento de este pueblo, que a pesar que había sido disciplinado por Dios, no entendía. Dios, a través del profeta Jeremías, él va a decir que va a ser un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, un nuevo convenio de cómo vamos a caminar juntos y cómo vamos a ir de la mano, pero ahora en Cristo, ahora sellado por la sangre de Cristo, ahora un pacto incondicional que cumplió a cabalidad Cristo. Los 27 libros del Nuevo Testamento tienen un solo mensaje: el nuevo pacto, la gracia de Dios. Los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, institución del nuevo pacto. La gracia del Señor, la gracia de Dios en Jesucristo, inaugurando el nuevo pacto. Las 21 epístolas, tanto las paulinas como las de la prisión y las generales, tienen la única tarea de explicar el nuevo pacto en sus diferentes ángulos. Me olvidé de Hechos. El libro de Hechos, la proclamación del nuevo pacto hasta lo último de la tierra. En el libro, o en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los testigos están proclamando acerca del nuevo pacto, la gracia de Dios. Y el libro de Apocalipsis, la consumación, el cumplimiento del nuevo pacto. El libro de Efesios pertenece a las epístolas que están explicando este nuevo pacto, la gracia del Señor, la gracia de Dios. Y ahí nosotros lo tenemos en un pequeño, muy básico bosquejo, donde él va a hablar en toda la carta acerca de la gracia de Dios en sus diferentes ángulos. En el capítulo 1 hay 2 temas: las riquezas de la gracia, cómo hemos sido bendecidos por la gracia, cómo hemos sido privilegiados por la gracia de Dios, las riquezas de su gracia que hemos recibido en Cristo. Y el segundo tema del capítulo 1, una oración por comprender la magnitud y el alcance de la gracia de Dios, porque lamentablemente muchos cristianos que viven en la gracia y viven en el nuevo pacto no entienden el alcance y la plenitud de este nuevo pacto. Capítulo 2, el primer tema, testimonios de la gracia de Dios. El segundo tema, pueblo concebido por la gracia de Dios, lo que predicó la semana pasada el pastor Eder, ese pueblo concebido de los dos, judíos y gentiles, en un solo pueblo por la gracia de Dios. El nuevo pacto, capítulo 3, el administrador de la gracia de Dios, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, al que se le reveló este ministerio escondido desde los siglos en Dios, y que le plació a él revelársele este nuevo pacto para que él pueda ir a los gentiles. Capítulo 3 también, el segundo tema, una segunda oración para aprender a vivir la gracia de Dios. Y de los capítulos 4 al capítulo 6, la vida práctica en la gracia de Dios, la conducta que se espera de todos aquellos que hemos entrado a este nuevo pacto, a esta gracia del Señor. Esto es el libro de Efesios. Y nosotros queremos tomar una pequeña porción del capítulo 2, versículo del 1 al 10,
que nos enseña el propósito de la existencia, el propósito divino de la existencia de la iglesia. Somos testimonios de la gracia de Dios. ¿Me escuchó? Somos testimonios de la gracia de Dios. Lea conmigo en el verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el propósito de nuestra existencia. Este es el propósito divino por el cual Dios nos salvó. Mostrar las riquezas de su gracia. Yo le hago una pregunta. Esta semana, ¿usted ha mostrado las riquezas de la gracia de Dios con sus labios? ¿Qué ha salido de sus labios? ¿En qué están comprometidos sus labios? ¿De qué forma está usando sus labios? ¿En su comportamiento? ¿Su forma de tratar? ¿Ha mostrado la gracia de Dios en sus negocios, en sus finanzas? ¿Ha mostrado la gracia de Dios en su forma de tratar a su esposa? ¿Ha mostrado la gracia de Dios, las riquezas de la gracia de Dios con sus vecinos, con su casera en el mercado? ¿Ha mostrado las riquezas de la gracia de Dios? Porque este es el propósito divino de nuestra existencia. Mostrar en los siglos venideros. El texto griego dice, en los tiempos por venir, no importa qué tiempos, no importa qué tiempos. El cielo y la tierra pasarán, generaciones vendrán o aparecerán y también se irán. No importa. El propósito de la iglesia, divino de la iglesia, no cambia. Porque la palabra del Señor no cambia. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Este es el propósito de la iglesia del Señor. La iglesia de Dios. Lamentablemente, algunos cristianos olvidan estas realidades que tienen que ser recordadas y que tienen que ser repasadas cada cierto tiempo, cada cierto momento. El cristiano no debe olvidar. El cristiano no puede desenfocarse, no puede distraerse o adormecerse del propósito divino de la gracia de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo se va a encargar de hacernos recordar dónde estábamos, dónde nos encontró, quiénes éramos, para ahora darnos su propósito. Y yo quiero que revisemos versículos del 1 al 3. Nuestra condición espiritual antes de Cristo, nuestra vida pasada sin Cristo. Hay que recordar un poco, hay que recordar de dónde Dios nos sacó, quiénes éramos, dónde estábamos. Y por qué si Dios nos sacó de un lado y como saetas nos envió al mundo a cumplir su misión, ¿por qué ahora nosotros, algunos, no todos, no puedo decir de toda la iglesia, sé que hay hermanos, líderes espirituales aquí que están, hermanas en la fe, que están muy bien enfocadas en la gracia de Dios y mostrar las riquezas de su gracia? Pero lamentablemente algunas personas terminan olvidando estas cosas. Versículos del 1 al 3. Nuestra condición espiritual sin Cristo, donde se mostró la gracia de Dios. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Note la condición. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No teníamos ningún derecho.
No estábamos involucrados en ninguna actividad. Estábamos muertos, muertos para Dios, muertos delante de Dios. Cuando Eva tomó el fruto prohibido, esa parte inmaterial del hombre capaz de entender y sentir, llamada el espíritu, en ese momento murió. Esa parte que conectaba al hombre con Dios, que lo relacionaba con Dios, en ese momento murió el ser humano espiritualmente y físicamente empezó también a morir. Esa parte que nos conectaba con Dios, que nos relacionaba con Dios, que nos hacía buscar a Dios, tener conciencia del Creador, murió en Génesis. Todo ser humano que viene a este mundo viene muerto espiritualmente, viene muerto en sus pecados y delitos, porque la paga del pecado es la muerte. Oiga, si usted nos está visitando en esta mañana, debe saber que usted puede estar vivo, pero usted espiritualmente, lamentablemente, está muerto. No hay conciencia de Dios. Mire que tienen que a veces empujar o a veces obligar para que venga a la iglesia. Pero aquí estamos para escuchar lo que Dios tiene que enseñarnos y decirnos. Estábamos muertos, la iglesia, los que ya conocieron al Señor, los que ya conocieron a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Delitos, aquellos resbalones, aquellos desliz que no teníamos intención, pero lo hicimos y dañamos. No, pero no quería hacerlo, lo hice, te dañé, como dijo el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. No, pero no tenía intención de decirte estas cosas, pero lo hiciste. Deslices, resbalones. Esto tiene que ver con estos delitos, muy poco intencionados. No se le quería hacer esto. No teníamos ninguna intención de decirle estas cosas, de dañarlo, de ofenderlo, de herirlo. Pero lo hicimos. Dañamos matrimonio, dañamos a nuestros hijos, dañamos nuestras relaciones con otros, dañamos deslices, pecados. El griego hamartía. El griego, y van a poner ahí una imagen de más o menos lo que es pecado, la intención de explicar lo que es el pecado. A veces estamos pensando que el pecado es robar, es matar, es mentir. Bueno, déjeme decirle una verdad. La palabra pecado en el texto griego es la palabra hamartía. Esta es la palabra del texto griego, es errar el blanco de la voluntad de Dios, no darle en el blanco. No, le sigo intentando, no puedo. Hay personas que quieren hacer las cosas bien, quieren buscar a Dios, quieren acercarse a Él, quieren obedecerle a Dios. Y llegan a las iglesias y se dan cuenta que no pueden. No vas a poder jamás. No podemos jamás. No podemos cambiar por nosotros mismos. No tenemos la potencia, la fuerza, el poder para cambiar por nosotros mismos. Nosotros estamos aquí por la sangre de Cristo. Nos perdonó, nos selló, nos dio el poder del Espíritu Santo para poder tener una vida nueva. Y vas a seguir intentando en tu vida hacer las cosas bien y prometerle a tu esposa que será la última vez. Y vas a volver a lo mismo una y otra vez. Porque el ser humano vive de esta forma, en pecado, errando el blanco de la voluntad de Dios y no le den el clavo, no le dan el punto. Esta es la condición que teníamos los que estábamos sin Cristo, los que no teníamos al Señor, los que no teníamos a Dios. Este tipo de condición nos llevaba a un tipo de conducta. Miren el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dos cosas aquí. Según la corriente de este mundo, la mejor traducción, según la corriente de este mundo y según el príncipe de la potestad del aire. ¿Se acuerda cuando estábamos en el mundo? El vacilón, la chela, las mujeres, la cerveza por aquí, los amigos, las lisuras de una u otra forma, y ahí nos deleitábamos, y ahí estábamos en medio de esta vida, siguiendo la corriente de este mundo, y nos dirigíamos de esa forma, de esa manera. Ese era nuestro rumbo, ese era nuestro camino, y probablemente de muchos también su destino.
y íbamos a terminar terriblemente. Pero ¿qué nos ofrecía esa vida? ¿Qué repercutía después de todo esto? La corriente de este mundo, donde está gobernando el príncipe, porque no es el rey, es el príncipe, porque el único rey es Jesucristo. Por eso Él es el príncipe, solo el príncipe de este mundo. Y como marionetas estábamos. Ahí nos tenía Él como marionetas, haciendo su voluntad, guiándonos de acuerdo a nuestros propios impulsos, y haciendo y dañando y ofendiendo y golpeando y diciendo todo tipo de cosas. Ahí estábamos en este tipo de vida. ¿Recuerda este tipo de vida? ¿Se acuerda? ¿Recuerda cómo estábamos? Siguiendo la corriente de este mundo. Dice, entre los cuales también, o la segunda parte del verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es, el demonio. El demonio, el espíritu que es el demonio, es el diablo. Él es que opera y sigue operando, sigue trabajando en los corazones de aquellos que todavía no dan un paso de fe en Jesucristo, y te han hablado, y te han dicho, y te han llorado, y te han orado por ti, pero todavía no das un paso de fe en Jesucristo. El diablo sigue obrando en los corazones de aquellos que lo rechazan, que no quieren saber nada de Cristo, etc. El espíritu, el demonio, que opera en los hijos rebeldes, impíos y desobedientes. Y así estábamos. Verso 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Déjeme leerle una traducción sencilla del verso 3. Muy sencilla. Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios caprichos y propósitos, como todas las personas. Éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, siguiendo nuestros propios deleites, satisfaciendo nuestros propios deseos pecaminosos, con esta naturaleza encima de nosotros, pecadora, en medio de tantos malos pensamientos que nos gobernaban. Merecíamos el castigo de Dios, el castigo del Señor, igual que todos los demás. Esto éramos. No teníamos ningún derecho de nada. Esto éramos. Verso 4. Pero Dios. Amén. Amén, iglesia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. El hombre es indigno, no merece nada el hombre, pero Dios. El hombre es depravado por naturaleza, merece la muerte y merece el infierno, pero Dios, el hombre es impío, se sale con la suya, engaña a su esposa, pero Dios, el hombre es objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, y a pesar de todo lo que el hombre es, Dios es un Dios que abunda en misericordia, tiene un gran amor, y de tal manera amó Dios al mundo, de tal forma, de tal manera, pero Dios, oiga, ¿sabe usted? Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios, ninguno. No se vaya a confundir. No le hacemos un favor a Dios porque venimos al templo, ya que Dios esté contento. No le hacemos un favor a Dios
cuando estudiamos su palabra. Bueno, estoy estudiando la Biblia. No le hacemos un favor cuando le servimos. No le hacemos un favor a Dios. Él nos hizo el favor a todos nosotros. Por gracia sois salvos. Solo por gracia. Esta abundante misericordia y amor incondicional impulsaron a Dios a hacer esa obra porque Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesucristo. Y ahora, ¿qué pasó con este tremendo amor incondicional y abundante misericordia? Hizo tres cosas, dice en el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, número 1, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida moral, nos dio vida espiritual, nos dio esa nueva vida, nos dio vida eterna. Incluye la salvación por gracia. Número 2, nos resucitó. Estábamos muertos, muertos andantes. Solamente teníamos vida física y nada más. Pero Él nos resucitó a una nueva vida. Y número 3, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Oiga, usted está sentado ahí. Pero dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Yo estoy sentado con Cristo. Usted está sentado con Cristo. Dice así la segunda parte del verso 6. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Mire esta seguridad eterna que tenemos en Cristo. Esto hizo Dios por nosotros. Verso 7. Para mostrar, para demostrar, para exhibir en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este es el propósito divino de la existencia de la iglesia, de cada cristiano. La iglesia se convierte en el exponente universal de la gracia de Dios. La iglesia ha sido elegida para mostrar la gracia de Dios a las generaciones venideras, a todas las personas que no conocen a Dios, que no conocen al Señor. Y vamos por todas partes, en nuestra vida cotidiana, cuando vamos por el mercado, cuando estamos caminando por la calle, cuando vamos en un bus, etcétera, etcétera, etcétera. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. ¿Sabe cuáles son las dos razones de por qué la iglesia en su propósito divino ha sido elegida para mostrar las riquezas de la gracia de Dios? Hay dos razones. Verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que nadie se jacte. Señor, ¿por qué la iglesia ha sido elegida? Para mostrar las riquezas de tu gracia. Y el Señor dice, porque por gracia los he salvado. Porque fue simple y sencillamente por esa gracia que los salvé. No fue mérito humano, no fue una denominación ni una religión, no hay ningún camino que los pueda salvar. Simple y sencillamente porque por gracia los salvé, por gracia. Segunda razón, porque somos hechura suya. Señor, ¿cuál es la segunda razón? Porque esa creación
de Génesis 1:26, que se arruinó por el pecado. En Cristo el ser humano, esa nueva creación, ese nuevo diseño, ahora según Cristo está siendo restaurado. Nosotros somos ese nuevo hombre que está siendo restaurado en Cristo para mostrar las riquezas de su gracia. ¿Y cómo lo hacemos? Dice el texto: para mostrar, el texto dice, para mostrar, perdón, lo extravío el texto. Aquí está. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras son las que van a hablar de las riquezas de la gracia de Dios. Y Él las ha destinado para que usted y yo andemos en esas buenas obras. Mire, usted no elige esas buenas obras. No, usted no elige. Elige Dios. Él ya eligió esas buenas obras. Él ya las eligió para nosotros. Nosotros necesitamos andar en esas buenas obras. Cuando le hablas a una persona no solo de su pecado, sino del perdón de sus pecados, demuestras la gracia de Dios. Cuando le hablas a las personas del error de sus caminos, le muestras la gracia de Dios. No, yo no me meto, esa no es mi vida. No le muestras la gracia de Dios. Cuando compartes con las personas las buenas nuevas de salvación, demuestras la gracia de Dios. Cuando exhibes su sabiduría, cuando exhibes su poder, cuando exhibes el amor de Dios, cuando exhibes su propio carácter, cuando exhibes su paz, su gozo en medio de las aflicciones. Porque imagínate, el cristiano que tiene el gozo del Señor, que está en la gracia de Dios, preocupado, afanado, ya casi hasta enfermo por todo lo que pasa. Y las personas miran y dicen: ¿y total? ¿Cómo creemos? ¿Cómo vamos a creer? Cuando mostramos estas cosas, mostramos la gracia de Dios. Cuando demostramos amabilidad, el buen trato, el perdón necesario, la misericordia, la compasión, la ayuda mutua, mostramos la gracia de Dios. Amén. ¿Qué le parece si terminamos con el verso 7? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No se olvide el propósito divino en nuestra existencia: mostrar las riquezas de su gracia. Nosotros nos hemos convertido en testimonios de su gracia. Testimonios de su gracia. Amén.